En este ejercicio se tienen tres objetos de igual volumen, pero de masas diferentes, y se cumple que una masa es mayor que la otra. Están totalmente sumergidas en agua, por lo tanto la fuerza de empuje es. ¿Ok? Un detalle en este ejercicio es que no nos están especificando, tenemos que asumirlo, que se está colocando una masa dentro de un recipiente, luego otra y luego otra, pero por separado. Y se compara lo que le está ocurriendo a cada masa con respecto a este líquido en el que están siendo sumergidas. Necesitamos comparar sus fuerzas de empuje. Tenemos la definición de fuerza de empuje como masa por gravedad o bien densidad por gravedad por volumen, pero siempre en relación al líquido. ¿Ok? Por eso es importante tener subíndices a la hora de definir la fórmula, porque al hablarme aquí de que son tres cuerpos, cada uno con un volumen, cada uno con su propia masa, y aparte referirnos a la fuerza de empuje es la fuerza del líquido, ¿ok? Sobre cualquier cuerpo que se coloque en ese líquido. Por eso, entonces, vamos a realizar este ejercicio, sino con unos ejemplitos numéricos para que tal vez les quede un poco más claro. Tenemos tres objetos, entonces, del mismo volumen. Vamos a simular aquí tres objetos. Vamos a considerar que son tres cajitas, ¿ok? Del mismo volumen aproximadamente. Luego dice que tienen masas diferentes. De hecho, una más pequeña que la otra y más pequeña que la otra. Entonces vamos a simular lo que sería la masa. Dentro de estas cajitas vamos a simular la masa. Aquí tenemos la masa 1, que pueden pensar, por ejemplo, que es una esponja. Poca masa en un volumen, ¿ok? Mucho espacio entre sus partículas. La segunda masa es un poquito más rellena, dice que es mayor, ¿ok? Pero siempre dentro del mismo espacio, ¿ok? Y la tercera masa es mucho mayor, ¿verdad? Entonces aquí hay muchas más partículas. En esta ocasión estoy haciendo las tres figuras pues lo más similares posible al ser tres cuadros. Sin embargo, pueden tener formas diferentes y aún así ocupar el mismo volumen. A la hora de medir su volumen, recuerdan si no la historia de la corona de Arquímedes, a la hora de medir su volumen podríamos hablar, por ejemplo, de que cada una de estas masitas son, qué sé yo, 5 metros cúbicos, cualquiera de las tres. Y ahora procederíamos a la segunda parte, donde tenemos un recipiente, ¿ok? Como este. Vamos a colocarlo por acá, en el centro. Y vemos que él está marcando un aproximado de unos 50. ¿50 qué? Para no meternos ahorita con conversiones, vamos a decir que este recipiente almacena 50 metros cúbicos. ¿Ok? Sin embargo, cuando ya coloque una de estas cajitas dentro y la sumerja por completo, como dice aquí el problemita, totalmente sumergidas, este volumen va a variar. Habíamos dicho acá que las masas eran diferentes, una mayor que otra. Entonces vamos a anotar acá que, por ejemplo, esta masa es de 1 kilogramo, esta otra es de 2 kilogramos y esta es de 3 kilogramos. ¿Qué va a ocurrir cuando yo coloque esta primer masa acá en mi recipiente? Vamos a tener que al colocar esa masita aquí, el nivel del agua va a subir. ¿Cuánto? La mitad serían 10. La mitad de la mitad serían 5 metros cúbicos. Entonces digamos que como por aquí, que es un aproximado ahí. Entonces, ¿qué está cambiando? Vamos a resaltarlo en este otro colorcito. Estaría cambiando esto es un volumen. ¿Y cuánto estaría cambiando? 5 metros cúbicos. ¿Qué pasa si ahora en lugar de esta primera masa colocamos la segunda masa?
acá, la primera, y al tener inclusive la misma forma, se refuerza aún más la idea de que ¿cuánto va a variar? 5 metros cúbicos. Con la tercera va a ocurrir lo mismo. Entonces, pasamos ahora a la parte de cálculos. Si la fuerza de empuje es igual a la densidad por la gravedad por el volumen, es importante decir a cuál densidad de volumen. Entonces, esta densidad que está acá es de líquido. Este volumen que está acá es de líquido. Muy importante, cuando hablamos de densidad, nosotros utilizamos volumen. Entonces, si quisiera despejar la masa, el volumen pasa a multiplicar. Entonces, es la densidad por volumen. Si estamos hablando de densidad del líquido y del volumen del líquido, y es esta formulita de acá, volumen de líquido, densidad de líquido, la masa tiene que ser también de líquido. Y la información que el problemita nos brinda, e inclusive la que podemos nosotros inventar acá, estos números me los he inventado respetando las condiciones que nos está dando el problema. Pero entonces, respetando esa información, no vemos por ningún lado la masa del líquido. Por eso es que la fuerza de empuje, que primero se define como masa de líquido por la fuerza de salida por la gravedad por volumen de líquido. Ponemos el dato de masa y necesitamos calcular esa fuerza de empuje. Entonces, en lugar de recurrir a la masa, recurrimos a los datos que sí tenemos, que son la densidad y volumen. En lugar de eso, si ustedes quisieran ir a comprar y en lugar de billetes van, o en lugar de la tarjeta, porque tal vez está dañada, utilizan el efectivo. Que entonces tendrían que llevar, qué sé yo, billetes y monedas, pero al final de cuentas todo se refiere al mismo que tienen. Entonces esto es lo que estaría ocurriendo acá. Como no tenemos el dato de la masa, lo sustituimos por los datos de densidad y de volumen del líquido. Si claramente hacemos este primer cálculo que está aquí y usamos las masas que están dadas en los bloques, pues nos estarían dando fuerzas de empuje diferente y no serían respuestas correctas, porque la fuerza de empuje es la fuerza que el fluido, en este caso el líquido, efectúa sobre nosotros. Para concluir este ejemplo, podemos decir que la fuerza de empuje es igual a la densidad del líquido, que si es agua y no nos dice qué tipo de agua, vamos a asumir que es agua pura. Entonces sería este el dato de la densidad de agua pura, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la sobre segundo al cuadrado, el volumen. El volumen que sea este variante, 5 cúbicos. Entonces, ¿cuánta es la masa sumergida? La masa sumergida es 1 kilo, de 2 kilos y de 3 kilos, porque se está respectivamente en cada caso, porque se están colocando de forma en pero la fuerza de empuje no es la masa sumergida, sino la masa es el que está. Es como si tuviéramos que extraer estos 5 milímetros, qué sé yo, con una jeringa o con un extractor, un aspirador, ¿verdad? Que únicamente metros cúbicos, y luego lleváramos ese material a una balanza y viéramos cuánta masa de agua hay. Eso tenemos acá 1000 por 5 serían 5000 y 5000 por 9.81 equivale a 49.050, o lo que es lo mismo 4,50 por 10 a la 4 newtons. Y tendríamos un dato numérico que respalda el análisis de este tipo de situaciones.